Alerta spoiler. Y ayer llegó esta noticia, Lucas González tenía 17 años, en la tarde de ayer jueves, a eso de las 18 horas, se confirmó la noticia de su muerte. Y en estos hechos que según el tío comentábamos dentro de varias declaraciones que se escucharon ayer a los medios, mencionó como que de punta a punta se trata de un caso de gatillo fácil, que no había mucha vuelta, dijo el tío. Y los hechos ocurrieron el miércoles a las 9:30 de la mañana, a la salida de un entrenamiento en el club de Barraca Central. Muchísima bronca, muchísima repercusión, no solo acá en Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, y el debate que entra respecto a las prácticas, a los métodos de la policía, ¿no? En este caso la policía de la ciudad, pero que va mucho más allá y se replica en muchos lugares, en muchos puntos del país, en muchas provincias. Incluso teníamos como ejemplo también el ejemplo de Corrientes hace poco, que estuvimos charlando acá en el programa también. Estamos en comunicación con Alejandrina Barri, legisladora electa por la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, Ale. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Entendemos, ayer estuviste, varias horas ahí en la movilización. Y antes de arrancar la entrevista y consultarte algunas cuestiones, queríamos pasar, tenemos algunos recortes de lo que fue saliendo ayer durante el día, y uno de ellos es el mensaje de la mamá de Lucas, para quienes no lo pudieron escuchar. Si nos acompañás, lo pasamos. Ellos salieron de entrenar, los 4. Lucas ya pertenece al Club Barraca. Los 3 compañeros de Lucas se iban a probar todos los días, se va a entrenar. Justo ayer se fue con los nenes en el auto. Salieron de entrenar, pararon a comprar un jugo y aparentemente, por lo que uno de los nenes contó, que hablé con el papá, dice que se les atravesó un auto y sin mediar palabra ni nada, sacaron el revólver y 2 disparos tiene Lucas. No tiene un disparo, tiene 2 disparos. Uno de los policías hablaba, le decía que uno de los nenes sacó un revólver. No es así, porque el revólver se encontró supuestamente un revólver a la noche en la parte de atrás del baúl. Los chicos están demorados todavía. Esto es gatillo fácil. El daño es irreversible. Estaba en manos de Dios. Me lo destrozaron. Bueno, declaraciones de la mamá de Lucas respecto de los hechos. Y decíamos, Ale, ayer estuviste en la movilización. ¿Qué impresión te quedó? ¿Cómo se vivió todo? Sí, ayer estuvimos en la movilización, también con mi compañero Federico Puig, porque él es docente de la zona. Bueno, yo fui muchos años operadora social allí, entonces también nos encontramos con nuestras familias, con nuestros, en mi caso, exalumnos. Uh-huh. Mirá, el clima era, de una bronca enorme, por supuesto, de mucha tristeza, las palabras de esta mamá que de un día para el otro pierde un hijo por el accionar de la policía. Como ella dice, no hay vueltas, es gatillo fácil. Y vos al principio relatabas que si el hecho sucedió el miércoles a las 9 de la mañana. Bueno, transcurrió la movilización, que fue muy grande, con mucho apoyo de la gente, bocinazos, por la indignación que generó. Y recién la conferencia de prensa de Alessandro se da después de todos estos hechos, cuando es claramente la familia la que denuncia que la versión policial era una versión falsa de hablar de enfrentamientos, y es la que saca a la luz la realidad de lo que pasó, que junto con la movilización ya nadie podía negar, por la abrumadora evidencia de los hechos, de cómo fue que policías de civil, que esto es un hecho también muy grave, directamente lo ejecutaron. Lo ejecutaron a Lucas, un pibe de 17 años. Y allí en la movilización lo que se vivía es esta bronca por Lucas, y también lo que nos relataban los pibes, las pibas, que es una práctica habitual que se ve en el barrio, distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, que es esto de que la policía se presenta de civil, vestida en forma
con la ropa rota, etcétera, que muchos pibes pasa lo que pasó con ellos, que piensan que les van a robar y corren y suceden estas cosas, pero que es una práctica habitual a lo que es la persecución cotidiana de la policía, de las distintas fuerzas de seguridad, como prefectura, gendarmería, este hecho de que actúan de civil directamente contra los pibes. Claro, ahí mencionabas este tiempo que pasó entre los hechos del miércoles a las 9:30, las declaraciones oficiales que llegaron mucho, bueno, un día y pico después, y ahí teníamos un Después pequeño... de que ya la familia había demostrado todo y que la movilización lo puso sobre la luz, justamente, Claro, sí. claro. Ahí tenemos un breve recorte de lo que decía de Alessandro respecto también de algunas cosas que no cerraban mucho en el discurso del ministro. Ministro Anabela Messina para Telefe Noticias. Mi pregunta está vinculada al primer parte y único que dieron de la policía sobre el hecho. Habla de un enfrentamiento. Para hablar de enfrentamiento tiene que haber dos armas y en este caso solo estaban las de la policía. ¿Qué pueden decir sobre ese tema? No sé de qué parte estás hablando en particular. El único que se dio a conocer. Por eso, no sé de dónde te llegó ni quién te lo envió, pero sí lo podemos poner también a disposición de la justicia para que lo investiguen. A nosotros desde el primer momento, por lo menos yo en el parte que tengo, que también pongo a disposición de la justicia, nunca se habló de un enfrentamiento. Bueno, a quien escuchamos es de Alessandro, que es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y haciendo referencia a este parte, que fue lo primero que circuló también y trascendió públicamente, incluso lo levantó la agencia Telam, respecto, y ni hablar los titulares de los diarios, ¿no? Que era todo enfrentamiento, pero bueno, así aparece, digamos, parte de las declaraciones del gobierno de la ciudad. ¿A qué te parece que se están jugando, Ale? Sí, en principio, bueno, esto que dice nunca se habló de enfrentamiento no es así. O sea, durante todo el día y medio, hasta que la familia pudo desmentirlo, bueno, lo que yo te decía antes, y la movilización, prevaleció ese discurso de que había sido un enfrentamiento hasta que los hechos fueron abrumadores. Mira, yo creo que el gobierno de la ciudad lo que está intentando hacer en este momento, ante un hecho evidente, de gatillo fácil, de un fusilamiento, es decir, bueno, habrá condenas, en este caso, pero tomando como eje, bueno, fue una excepción, no tiene que ver con una práctica habitual de la policía de la ciudad, entonces, bueno, condenaremos a esto, que por supuesto hay que condenarlos y vamos a seguir con la movilización apoyando a las familias, pero diferenciando y salvando la institución de conjunto. Que justamente creo que eso es lo que se puso en cuestión nuevamente, como hemos denunciado muchísimas veces y lo hemos visto, digo, la práctica de la policía de la ciudad, donde durante todos estos años la reta le ha dado herramientas desde la modificación del Código Procesal con la figura del agente encubierto, el agente revelador, que da la posibilidad de infiltrarse, que nosotros lo denunciamos, eso que era un hecho muy grave porque se iba a utilizar contra la protesta social, como de hecho ha ocurrido, estos casos típicos donde las denuncias estas de que tenían policías de civil y después se ponían el chaleco, o ahora en los barrios con esto que estamos escuchando que nos cuentan los pibes. Claro. Durante años se le dieron herramientas, bueno, las denuncias anónimas, también otro de los hechos, herramientas que le dieron para legalizar la práctica represiva constante de la policía de la ciudad. Bueno, y el hecho también que hemos denunciado con Miriam Breckman y con Patricio del Corro, que durante años pedimos informes de cuántos policías de la ciudad venían de la dictadura, y recién en el 2019 hasta el gobierno de la ciudad tuvo que reconocer que eran 282. Muchos miembros de los altos mandos que no solo están, sino que forman a las nuevas generaciones. Claro, ¿y cuántos casos de gatillo fácil así en el último tiempo tienen contabilizados? 121 casos. Incluso en la cuarentena
con Miriam Breckman, bueno, interpelamos al jefe de gabinete Felipe Miguel porque hubo casos de gatillo fácil de policía de la ciudad en la provincia de Buenos Aires, o sea que no estaban de servicio cuando fue la oleada de casos de gatillo fácil en todo el país, justamente envalentonados por haberle dado desde el gobierno el manejo de la pandemia a las fuerzas de seguridad en lo que era una crisis sanitaria, que tuvimos el caso de Facundo Astudillo Castro, de Luis Espinosa en Tucumán. También de la policía de la ciudad había 8 casos que actuaron en la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Bien, estamos en comunicación 121 en total, sí. Con Alejandrina Que es Barri. mucho para Sí. ser una fuerza relativamente nueva, ¿no? Claro, claro, que es parte también de lo que aparece en este intento. Bueno, ayer Vidal, por ejemplo, en una de sus salidas, de sus declaraciones, por un lado justificando, ¿no?, también los métodos, o sea, diciendo que esto es parte de la práctica de la policía, lo de agente encubierto, por ese lado. Pero después también escuché algunas cosas que me llamaron la atención respecto de la policía de la ciudad como una policía buena en términos generales, no solo por parte del oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires, sino también de sectores de la oposición. Lo escuché a Santoro también, a Leandro Santoro, ¿no?, que fue candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, planteando que le dolía mucho también porque ellos son minoría en la legislatura, digamos, y hay cuestiones que no pueden llegar a resolver. Y tengo ahí un recorte para mostrarte a ver qué opinás también, porque, bueno, planteó algunas definiciones complicadas. Lo escuchamos. No recibieron fuego, aparentemente, por las modulaciones. Y cuando perdemos el equilibrio emocional y cuando perdemos la claridad política, es cuando lamentablemente pasan estas cosas, porque la que tiene que conducir políticamente a la fuerza es la política, es el Estado. Totalmente. Entonces, viste, las fuerzas de seguridad son siempre complicadas, en la Argentina y en todos los países del mundo. Es injusto generalizar, porque hay muchos profesionales, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, que tienen una buena policía. Pero también, si no tenés control político, la brigada toma la decisión de hacer control vehicular, saca, desenfunda, dispara y mata, porque hay un clima que favorece a que eso suceda. Total. Entonces hay que ser equilibrado. Bueno, no sé, a Santoro se lo escuchó preocupado por este problema del equilibrio emocional, ¿no? Planteó, esto fue ayer en una entrevista con el Gato Silvestre en C5N, esta idea de que hay que ser equilibrado, pero también que hay una buena policía en última instancia, y incorpora este elemento de lo que aparece de afuera, ¿no? La campaña también de mano dura y todo, que una parte, digamos, tiene sentido, porque durante la campaña electoral y todo vimos mucho esa arenga, e incluso frases contundentes, ¿no? Queso gruyer, meter bala y todo. Pero bueno, ligado a una policía buena que se ve presionada por la situación, me llamó un poco la atención. No sé qué tenían pensado, Ale, en términos ya más de la legislatura y todo, si va a haber algún tipo de presentación, de llamado con otros legisladores, con los organismos de derechos humanos, cómo sigue esto. Esto que decía Santoro, el contexto es así, o sea, acá hay responsables materiales que fue la policía, pero hay responsables políticos que son los que se la pasaron en la campaña electoral, haciendo campaña por la mano dura, pidiendo bajar la edad de imputabilidad de los menores. Justamente, digo, los que mayor sufren la desocupación, 1 de cada 4 chicos trabaja, bueno, más del 50% de los pibes son pobres en este país, y se pedían esas cosas. El propio Santoro pidiendo TASER para esta policía de la ciudad que actúa con estos métodos, y diciendo que se asesoraba con Sergio Berni. Entonces, el gran problema es que, o sea, Esper ya lo escuchamos, ¿no? Esa brutalidad de queso gruyer. Pero también, digo, Sergio Berni, vanagloriándose de haber abatido 150 delincuentes, era una competencia de mano dura. Bueno, incluso en el debate mismo de la provincia de Buenos Aires, todos los candidatos de Esper, junto a Santilli, hasta Tolosa Paz, toda la discusión era cómo construir más cárceles. Claro. Hay un discurso de mano dura, que esos discursos son habilitantes
y envalentonan a estas prácticas de la policía de la ciudad y de todo el país. Digo, porque esto que sucede, que sucedió con Lucas, no es una excepción. Es un modus operandi que existe en la policía, ni que hablar en la policía bonaerense, ¿no? Por eso, cuando Santoro dice, bueno, los discursos de mano dura, bueno, los discursos de mano dura también de Bernie. Seguimos sin tener justicia por Facundo Astudillo Castro. Digo, es un caso que han tapado, que se ha hecho un pacto para que no se sepa la verdad y que no haya justicia por saber qué pasó con Facundo. Entonces creo que no solo hay responsables materiales, sino que hay responsables políticos. Y eso hay que decirlo claramente, porque del propio aparato del Estado, desde el poder político y los distintos sectores se les da aval y impunidad a la fuerza de seguridad se las envalentona para que realicen estas prácticas contra la juventud. Bueno, y ahí totalmente. Ahí una de las cuestiones que aparecía también ayer es que el caso de Lucas, al estar, bueno, quizás jugando en un club, por el impacto que tuvo, por la rápida respuesta de la familia y todo, llegó a donde llegó. Tardó un día igual en aparecer, pero muchos casos que quizás con menos notoriedad y todo, no llegan a tener este impacto, esta repercusión, y por otro lado el peso que tiene la propia impunidad de casos previos, ¿no? Ale, te preguntaba por si estuviste charlando con otros organismos de derechos humanos, si hay alguna idea que conozcas, que sepas, de si se va a realizar algún tipo de presentación, de movilización, ¿cómo viene eso? Sí, vamos a hacer presentaciones. Obviamente porque queremos discutir de conjunto, queremos que se revean, digo, todas estas leyes que le dieron habilitación a la policía de la ciudad para actuar con esta impunidad, para legalizar estas prácticas. Queremos saber estas denuncias concretas que hacen los pibes sobre la actuación de los policías de civil y por supuesto lo que vamos a hacer es acompañar a la familia, a los amigos, y hacer una gran campaña en toda la juventud, por decir basta de gatillo fácil de persecución a la juventud, acá en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Creo que es algo que es muy importante porque en el marco de esta enorme crisis social, digo, del acuerdo con el Fondo Monetario, donde va a traer mayor ajuste al ajuste en curso, digo, la juventud vuelve a ser una de las víctimas principales, tanto de los distintos gobiernos como del conjunto del poder político, ¿no? Entonces no les ofrecen ni trabajo, ni acceso a los derechos básicos como salud, como educación, pero sí lo que se les ofrece es mayor represión y bala, como en el caso de Lucas, un caso terrible de cómo fue la práctica viendo destrozada a una familia de un día para el otro. Alejandrina Barri, legisladora electa por la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad, te agradecemos por la comunicación, Ale, y bueno, seguimos de cerca y hoy, bueno, acá el hashtag también de nuestro programa del día es Justicia por Lucas y basta de gatillo fácil. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Pasaba